Alabamos el nombre del Señor en esta hermosa hora por darnos nuestro Dios la oportunidad una vez más de estar aquí en el programa La Verdad Presente. Queremos realmente presentar hoy un tema que es de vital importancia para nuestra vida espiritual y en esta hora queremos orar para pedir a nuestro Dios la bendición del cielo. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar a nuestro Dios. Oh eterno, gracias por el don de la vida. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, un Dios tan hermoso, Señor, que las palabras se nos acortan cómo expresar lo grande que tú eres. Pero, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, haz que nuestro corazón sea conmovido. Que al meditar, Señor, en este mensaje que es la oración como el aliento del alma, podamos comprender, Señor, que hoy más que nunca necesitamos doblar rodillas. Hoy más que nunca necesitamos consagrarnos a ti. Señor, gracias por tu inmenso amor y tu grande bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, queridos televidentes, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bíblicamente nosotros estamos hoy día viviendo una guerra espiritual. Estamos en una guerra donde se lleva a cabo en realidad esa gran batalla en nuestra mente. Queridos, esa batalla en la palabra de Dios nos dice en el libro de Zacarías que esa guerra no es con ejércitos ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice Jehová. En el tiempo que nosotros vivimos hoy, necesitamos realmente entender que necesitamos estar o pasar más tiempo con Jesús. En la Biblia nosotros encontramos lecciones importantes que nos ayudan a cómo nosotros poder ganar la victoria en este tiempo final. Me llama la atención lo que la Biblia nos menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Cuando nosotros leemos ese texto dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando nosotros vemos ese pasaje bíblico, si estamos en una guerra, si estamos en una lucha, queridos amigos, queridos televidentes, si es una guerra, Jesús lo mencionó y dijo, bueno, el que venciere. También en otra ocasión hay un texto donde dice que los cobardes no entrarán al cielo, sino que son los valientes los que han de entrar al reino de los cielos. Queridos, Jesús dijo, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció. Jesús ganó la victoria. Jesús fue hombre, fue humano, 100% como nosotros. Jesús fue tentado como nosotros somos tentados, pero la Biblia dice que aunque fue tentado, nunca pecó, nunca cayó, no porque haya tenido divinidad, no porque haya sido Dios, fue humano 100%. Filipenses dice que se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice la Biblia, en ese pasaje también nos menciona algo bien impresionante. Y vamos a leerlo porque realmente es de vital importancia. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un detalle importante que miramos en ese versículo es que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y yo digo amén. ¿Por qué razón? Porque
si hay alguien que entiende nuestras debilidades, y ese alguien es Jesús. Ahora, Él dice que entiende nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, no hubo tentación, digamos, para que entendamos mejor. Si Jesús fue humano 100% como nosotros, fue tentado como nosotros lo somos. O sea, no hay, por así decirlo, no hay algo que Él no haya conocido de tentaciones que nosotros tengamos. Entonces, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la diferencia es que Él no pecó, Él nunca pecó. Ahora, ¿cómo Jesús pudo mantenerse con esa integridad? ¿Cómo Jesús pudo mantenerse con esa fidelidad? Querido, en la vida de Jesús nosotros aprendemos que siguiendo sus pasos, siguiendo exactamente su vida, es como nosotros podemos ganar la victoria en medio de este mundo lleno de confusión y de maldad. En medio de este mundo oscurecido por las tinieblas, solamente siguiendo los pasos de Cristo, queridos, es como nosotros podemos, repito, ganar la victoria. No hay otra forma, no hay otra opción, solamente meditando en la vida de Jesús. Y Él lo fue claro. Dijo Él, ejemplo yo les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Jesús es nuestro máximo ejemplo. La Biblia nos menciona que su victoria para poder vencer el pecado de Jesús estuvo en que Él pasaba noches enteras, vigilias enteras, no solamente orando por Él, oraba por todas aquellas personas que eran tentadas. La oración es el aliento realmente para nuestra alma. La oración es la llave que abre las ventanas de los cielos. La oración, a través de la oración, es como se ganan las mayores victorias hoy en esta tierra, en este mundo. Tristemente, vivimos en un tiempo donde el enemigo ha puesto un montón de cosas a nuestra vista hoy para distraernos y no tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Por lo tanto, nos está distrayendo. Recuerden que dice que anda como león rugiente buscando la forma cómo devorar a los seres humanos. Y una de las cosas que está haciendo es que tú y yo podamos descuidarnos en nuestra relación personal con Él. Lo que Él quiere es desviarnos del camino, a conducirnos a sendas inseguras. El enemigo nos está distorsionando nuestro cerebro, está distorsionando nuestra mente. Quizás nosotros estamos siendo demasiado indiferentes, demasiado negligentes en cuanto a nuestra espiritualidad con el Señor. Para empezar, muchas veces a los seres humanos se nos hace difícil podernos levantar temprano, por ejemplo, levantarnos de mañana y poder estudiar la palabra de Dios. Eso esa sábana muchas veces pesa demasiado para podernos levantar muchas veces. Querido, necesitamos vencer esas cosas que nos atan. La Biblia nos menciona, hay un proverbio que es realmente muy hermoso, y ese proverbio nos dice a nosotros una grande y enorme realidad, que es Proverbios 8 y el versículo 17. Miren lo que dice Proverbios 8, 17. Dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano
me buscan. En ese versículo nosotros podemos meditar bastante, principalmente en nuestros días. Si ustedes analizan, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, cuando vemos a Jesús, queridos amigos, queridos televidentes, queridos hermanos, la Biblia nos dice en el libro de Mateo, vamos a ver el libro, la Biblia nos menciona en esta cita algo bien interesante que vamos a leer, vamos a ver, creo que es el libro de Marcos capítulo 1, no es Mateo, es Marcos capítulo 1, versículo. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba. Noten bien, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, dice, oraba. Jesús nos dejó a nosotros el ejemplo. Él nos da el ejemplo. Proverbios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y aquí menciona que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, mis amigos, pasaba noches enteras realmente platicando con su Padre. Ahí fue donde Jesús obtuvo la victoria. Amigos, a veces nos cuesta entender, pero es sencillo. Solamente necesitamos estar en una abierta comunicación con el Señor. En el libro de Tesalonicenses 5:17, es un texto muy pequeñito, chiquitito, pero bien interesante lo que el apóstol Pablo escribió. Primera Tesalonicenses 5:17, Pablo dijo lo siguiente: orad sin cesar. Eso es lo que él dijo, orar sin cesar. ¿Por qué Pablo dijo orar sin cesar? Queridos, porque nosotros debemos de estar en una continua comunicación con el Señor. Solo si estamos en una continua comunicación con el Señor, solamente así es como tendremos la protección divina de Dios. Si nosotros nos separamos de Dios, vamos a estar desprotegidos totalmente de Dios. Por eso, amigo, la vigilia, el estar velando, el estar orando, es algo que lo estamos haciendo constantemente, lo estamos haciendo continuamente, porque el enemigo no descansa. El enemigo no descansa, él siempre busca la forma, él siempre busca la manera de destruirnos, y si nosotros nos descuidamos, realmente las consecuencias pueden ser graves en nuestra vida espiritual. De un momento a otro, muchas veces nuestra mentalidad, nuestros pensamientos cambian. Como podemos estar hoy bien espiritualmente y más tarde probablemente ya no lo estemos. Y el enemigo busca la manera, él no descansa para querernos destruir. Ahora, recuerden una cosa, Pablo dijo, orar sin cesar. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención. Lo que dice el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21 dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas 21:34. Me llama la atención acá estas palabras que Cristo Jesús habló, y miren lo que dice Lucas 21:34. Vamos a leerlo hasta el 36. Dice así: mirad también por vosotros mismos, queridos amigos, hermanos, queridos televidentes, nuestra mayor preocupación, no miremos los errores de los demás,
Mirémonos a nosotros mismos, miremos nuestra condición, examinemos nuestra vida, examinémonos, que sea el Señor a través de su Santo Espíritu que pueda examinar el corazón de nosotros. Por eso dice el versículo, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Son cosas que el enemigo las ha puesto hoy día. La glotonería, el embriaguez, el descuido, podríamos llamarlo, que cuando dice mirad también por vosotros mismos, a veces nos descuidamos en examinar nuestra vida. Entonces, eso sería un descuido. Número 2 dice que vuestro corazón no se cargue de glotonería, eso sería número 2. Número 3, y de embriaguez. Número 4, de los afanes de esta vida. Si hay una de las cosas que hoy día debemos de lidiar, son los afanes de esta vida. A veces nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, nos preocupamos tanto por los placeres mundanos, que perdemos de vista aquel que nos da la vida, aquel que día a día nos regala el pan diario. Perdemos de vista a Jesús. Ahora dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahora, cuando la Biblia dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, querido, ese día puede ser a la vuelta de la esquina, puede ser momentáneo ese día. ¿Por qué puede ser a la vuelta de la esquina? Bueno, porque nadie nos garantiza a nosotros que mañana, por ejemplo, vamos a seguir viviendo. Entonces, ese día puede ser hoy, ese día puede ser mañana, qué sé yo, pero el asunto es que Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a tener esa comunión con Él. Miren, por ejemplo, lo que dice el versículo siguiente. El versículo 35 nos menciona y nos da una advertencia. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Al meditar en este pasaje, cuando dice, y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Ahora, número 1, el texto dice que debemos velar. Velad pues, dice, velad pues en todo tiempo. Aquí nos menciona lo que Pablo dijo, orad sin cesar. Por eso dice, velad pues en todo tiempo. Hermano, un descuido de nuestra vida espiritual puede ocasionarnos la perdición eterna, perdón. Entonces, dice que en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Cómo podemos escapar de todas estas cosas según el pasaje bíblico? Dice que debemos orar, orando, para que podamos escapar de todas estas cosas que vendrán. Cada día la prueba se va intensificando. O sea, cada día las cosas van empeorando, las cosas no van mejorando, queridos, las cosas van empeorando. La situación en este mundo se está empeorando totalmente. Ustedes ven que este mundo va en picada. No hay nadie quien lo detenga, no hay nadie quien resuelva esto, no hay poder político, poder religioso quien dé solución a este mundo. Y cada día van a venir cosas peores, van a venir cosas dificultosas a esta tierra y a los hijos de Dios, obviamente también. O sea, van a venir cosas complicadas. Pero querido, Jesús nos menciona un pasaje bien interesante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Él nos menciona allí, en el libro de San Juan 16, 33, podemos notar lo que Jesús les dijo a los discípulos. Y es exactamente lo que nos dice a nosotros también. Miren lo que dice estas cosas, pueden leerlo. Estas cosas os he hablado
dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y realmente, queridos, alabado sea el nombre del Señor por este pasaje. Estas cosas os he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, mis amigos, queridos televidentes, solo en Jesús podemos ganar la victoria. Solo siguiendo el ejemplo de Cristo es como podemos ganar la victoria. Ahora noten bien, Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Jesús nunca nos engañó. Jesús nunca nos mintió. Jesús nunca nos pintó todo como color de rosa. El texto dice, van a tener aflicciones, pero confiad. ¿Qué nos está invitando Él? Así que debemos confiar. Confiad, dice, yo he vencido al mundo. Como leímos el primer versículo que mencioné, que es Apocalipsis 3:21. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado, dice, con mi Padre en su trono. Entonces, amigos míos, solamente a través de la oración, a través de la confianza que tengamos en el Señor, es así como nosotros vamos realmente a ganar la victoria. Ahora, en la Biblia tenemos varios ejemplos. En una ocasión, cuando los discípulos estaban en medio del mar y unas fuertes olas escapaban de hundir la barca, miraron a Jesús caminar por en medio del agua, por encima del agua, y ellos gritaron, fantasma, pero escucharon una voz. Dijo, ánimo, no temáis, yo soy. Cuando nosotros ponemos la mirada en el gran yo soy, cuando nosotros tenemos ánimo, cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, amigo, día a día es una guerra. Y día a día debemos tener un encuentro personal con Cristo. Cristo día a día pasaba en comunicación con su Padre. Día a día Cristo Jesús pasaba en un constante oración con su Padre. Por eso Pablo dijo, oren sin cesar. Y Lucas dijo, velad y orad en todo tiempo. O sea, la Biblia nos menciona que la guerra nuestra es diaria y es todos los días, es esa guerra. Por esa razón, nosotros no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Sino, miren el ejemplo de María. La Biblia nos habla que cuando María y José fueron al templo, como lo acostumbraban cuando Jesús tenía 12 años, iban cada año al templo a adorar a Jerusalén, perdieron de vista a Jesús. Y dice el Espíritu Profecía que perder de vista a Jesús trae graves consecuencias a nuestra vida. María y José perdieron de vista a Jesús, pensaban que estaba entre la multitud y cuando se dieron cuenta comenzaron a buscarlo y ese error de perder de vista a Jesús les costó caro, les costó angustia, les costó dolor, les costó esmero de poderlo buscarlo. Buscaron 3 días y a los 3 días lo hallaron. Queridos, descuidarnos, dejar de mirar a Cristo es estar en un terreno minado de bombas, que en cualquier momento puede explotar y la vida se puede acabar y podemos perder la eternidad en un momento. Por eso Jesús nos pide a nosotros, oren, velen en todo tiempo. Ahora, cuando terminamos de leer el libro de Lucas, Lucas dice
21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Ese punto es importante, estar en pie ante el Hijo del Hombre. La Biblia a nosotros nos menciona cuando nos habla en el tiempo final, precisamente cuando Cristo Jesús venga. En el libro de Apocalipsis dice que Jesús vendrá con poder, vendrá con grande gloria a esta tierra y vendrá con majestad, pero todos los que han vivido impíamente, todos aquellos que no han velado, que no han orado, que no se han preocupado por su vida espiritual, que han sido indiferentes en cuanto a su relación con Jesús, cuando Jesús venga, tales personas no podrán estar en pie. Ahora la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis 6, 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis 7 nos menciona acerca de los 144,000, dice que ellos estarán en pie cuando Cristo Jesús venga. Ellos van a seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Eso es lo que menciona el libro de Apocalipsis 14. Entonces, ellos van a estar en pie porque ellos no van a descuidar su vida espiritual. Por eso, mis amigos, por eso, querido televidente, querido hermano, las mayores victorias bíblicamente se ganan de rodillas. Hoy más que nunca es como cuando nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Démonos cuenta de algo. Cuando la Biblia dice que debemos velar por nosotros mismos, es que nuestro corazón hoy día está lleno de orgullo. Nuestro corazón hoy día está lleno de odio, está lleno de rencor. Nuestro corazón hoy día hay malos pensamientos, quizás hay malas expresiones, quizás tenemos amor al mundo todavía, quizás definitivamente no nos hemos enamorado de Jesús. Lo material, el afán, las cosas de esta tierra nos atraen tanto que estamos preocupados por hacer un montón de cosas, pero estamos descuidando nuestra vida espiritual. Entonces, teniendo todos esos defectos, teniendo todos esos errores, hoy por hoy no podemos de esa manera entrar al reino de los cielos. Entonces, Cristo Jesús quiere transformar nuestra vida. Quiere quitar de nosotros el yo que nos destruye. Quiere quitar de nosotros el orgullo. Quiere quitar de nosotros la avaricia. Quiere quitar de nosotros el odio, el egoísmo. Él quiere romper esas cadenas. Pero querido, de rodillas, es como nosotros en el nombre de Jesús, orando, pidiendo por esa cosa específica que más me acecha a diario. Es probable que esté hablando para alguien. Siempre hay varias tentaciones diariamente, ¿no? Pero hay un pecado que más acecha al ser humano. Y en especial deberíamos orar por ese pecado. Si hay un pecado que más nos acecha, que más nos acosa, queridos, cada mañana que nos levantemos, debemos orar específicamente por ese pecado. Señor, mira, soy débil e ignorante, Señor. No puedo soportarlo, no puedo lograr la victoria sobre ello. Pero, Señor, por favor, ayúdame. Exprésele al Señor Jesús, dígale las luchas, los sufrimientos que usted tiene, expréseselos a Él. Dios siempre escucha cuando ve un corazón sincero, cuando ve un corazón humillado, cuando ve un corazón constrito y humilde, dice que Él oirá esa oración. Por eso, queridos, me llama la atención lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, el libro de Mateo 5:3. Nosotros debemos practicar eso. Miremos qué dice Mateo 5:3. En el libro de Mateo, capítulo 5 y el versículo 3, en el Sermón del Monte, Jesús dijo una gran verdad. Bienaventurados los pobres en espíritu,
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros miramos en la Biblia este pasaje, bienaventurados, en otras versiones dice felices, dichosos. La palabra más hermosa en realidad es bienaventurados, que es múltiples veces dichosos. Ahora dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué cosa es ser pobre en espíritu? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Queridos, ser pobre en espíritu es reconocer que yo no puedo. Ser pobre en espíritu es reconocer que yo no tengo fuerza, yo soy débil, pero que Dios es fuerte, Dios es poderoso, en Él está la victoria. La Biblia nos menciona muchas experiencias de hombres, de reyes, que aunque eran reyes, aunque tenían soldados diestros para la guerra, no confiaron en ejércitos, no confiaron en los soldados, no confiaron en su fuerza, no confiaron en su riqueza. Ser pobre en espíritu es reconocer que somos débiles y que por nuestra debilidad vamos cada mañana de rodillas a los pies de Jesús diciendo, Señor, me enfrento un nuevo día a una nueva guerra y no puedo solo. Señor, necesito tu ayuda. Necesito, Padre, tu bendición. En el libro de Proverbios hay realmente una cita que podríamos decir que es todo lo contrario a ser pobres en espíritu. Proverbios capítulo 3, hay una cita aquí donde dice, vamos a ver, esa cita, lo que nos dice acá es en Proverbios capítulo 3, vamos a leer el 7, donde dice, no seas sabio en tu opinión, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, cuando creemos que lo sabemos todo, cuando creemos que tenemos las cosas bien controladas, es cuando estamos en un grave peligro, mis hermanos, mis amigos. Ahí es cuando estamos en un grave peligro, porque la confianza propia es la que nos lleva a nosotros a la destrucción. Necesitamos aprender que no debemos de confiar en nosotros mismos, debemos de confiar en Dios, porque en Él está la victoria. En Proverbios 3:5 dice lo siguiente, Proverbios 3:5, dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nota bien, fíate de Jehová, sujétate de Él, agárrate de Él, sujétate bien, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6 dice así, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La oración es el medio que nosotros tenemos para podernos comunicar con el Señor. Por eso el título del tema fue que la oración es el aliento del alma. Yo quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que nos habla con respecto acerca de la oración, el aliento del alma. Miren ustedes lo que dice esa cita. Orar sin cesar. La oración es el aliento del alma, el canal de todas las bendiciones. Mientras el alma arrepentida ofrece su oración, Dios ve sus luchas, considera sus conflictos y toma nota de su sinceridad. Aplica su dedo a su pulso y anota cada latido. No hay sentimiento que lo conmueva, ni emoción que lo agite, ni pesar que lo ensombrezca, ni pecado que lo manche, ni pensamiento o propósito que lo impulse.
que Dios no conozca. Esa alma ha sido adquirida a un precio infinito. Noten bien. Y se la ama con una devoción inalterable. La oración, el gran médico por la salud del alma, trae la bendición de Dios. La oración nos une a los unos a los otros y a Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da nuevas fuerzas y gracia fresca al alma, vacilante y a punto de perecer. Noten bien, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da nuevas fuerzas y gracia fresca al alma vacilante y a punto de perecer. Si seguimos leyendo la cita, miremos que sigue diciendo: Cristo nuestro Salvador fue tentado en todo tal como nosotros, pero fue sin pecado. Tomó la naturaleza humana, tomó la forma del hombre y sus necesidades fueron las necesidades del hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer y cansancio físico del cual aliviarse. Mediante la oración a su Padre fue fortalecido para enfrentar el deber y la prueba. Qué hermoso eso. Mediante la oración a su Padre fue fortalecido para enfrentar el deber y la prueba. Cada día cumplía sus deberes tratando de salvar almas. Su corazón estaba lleno de tierna simpatía por los fatigados y cansados. Dedicó noches enteras a orar en favor de los tentados. La oración precedía y santificaba cada acto de su ministerio. Miremos la cita, dice: las noches dedicadas a la oración que el Salvador empleó en la montaña y en el desierto eran esenciales a fin de prepararlo para las pruebas que tendría que enfrentar en los días sucesivos. Sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo para poder encarar las tentaciones de Satanás. Y los que estén tratando de vivir su vida sentirán la misma necesidad. Nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Solo Cristo puede capacitarnos para responder cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto significa que cada día tenemos que negar al yo. Cristo puede darnos la doble resolución, la voluntad de sufrir y de librar las batallas del Señor con energía perseverante. Alabamos al Señor por esa hermosa cita inspirada. Realmente ahí nos damos cuenta, queridos televidentes, queridos hermanos, queridos amigos, la guerra nuestra no es cualquier guerra. Y no se gana con ejércitos, no se gana con fuerzas. En el libro de Zacarías dice: con mi espíritu, dice Jehová. El yo nos hace muchas veces a nosotros creer que nosotros podemos. Y es ahí donde estamos cayendo en un grave peligro. Cuando nosotros creemos que podemos, es cuando estamos más bajos. Cuando nosotros creemos que no podemos y buscamos a Jesús, es cuando estamos más altos. Por eso, mi amigo, mi hermano, tú que me escuchas a través de las redes sociales, a través de la televisión, hoy el Señor nos llama a tener una comunión con Él, una cercanía con Él. Los hombres de antaño lograron la victoria porque confiaron en el Señor. Quiero, para terminar, estudiar con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios que está en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas, la Biblia nos habla de la experiencia de dos hombres.
Uno fue Asa y el otro fue el rey Josafat. Me llama la atención, Asa, según la Biblia, segunda de Crónicas, en el capítulo 15, hay mucho que leer, pero para evitar mucha lectura voy a explicar un poco. Los de Etiopía venían a hacer guerra contra el rey Asa, pero Asa clamó al Señor. En el libro de segunda de Crónicas 14, versículo 11, la Biblia nos describe la oración de Asa. Miren ustedes lo que él dijo. Y clamó Asa a Jehová su Dios: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el versículo 12 dice lo siguiente. En el versículo 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que cuando tú oras, cuando tú doblas rodillas, la guerra no es nuestra. La guerra no es de nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes. La guerra es de Dios. Cuando tú oras a Dios, cuando tú te sometes a Él, cuando tú te entregas verdaderamente al Señor, la palabra de Dios dice: la guerra no es vuestra, la guerra es de Jehová. Y Jehová, no hay guerra que la haya perdido. Toda guerra Él gana la victoria, Él conquista. La Biblia nos menciona y dice que Asa confió en el Señor. Asa oró, Asa clamó a Dios y Dios le escuchó. Pero me llama la atención que Dios le mandó una advertencia a través de un hombre llamado Jaziel. Pueden leer conmigo segunda de Crónicas en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Veamos qué dice. Segunda de Crónicas 15, del 1 en adelante, vamos a leerlo hasta el versículo 2. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, es Azarías. Y dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Versículo 2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Queridos, noten lo que este hombre dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Querido, si nosotros estamos con el Señor, Él estará con nosotros. Si Él está con nosotros, Él peleará por vosotros. Si le buscare, será hallado de vosotros. Mas si tú lo dejas, Él también os dejará. ¿Te das cuenta? Queridos, Dios no está lejos, dice el libro de Deuteronomios. Dios no está largo. Dios está donde nosotros estemos. No importa dónde estemos. No importa en qué país, no importa en qué lugar, no importa dónde andemos. Si debajo del mar nos metemos, ahí está Él. Si vamos a lo ancho, ahí está Él. No hay lugar donde Él no esté. Si tú estás con Él, Él estará contigo. Si Él está contigo, si Él está conmigo, querido, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué tener miedo. En Él está la victoria. Él en su palabra dice: no temáis. Manteneos tranquilos. No
tengan miedo, no teman. Hoy el Señor dice que Él estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Dios le dijo a David, vamos a ver, hay una cita en el libro de Salmos que me llama bastante la atención. Salmos capítulo 27. En este pasaje bíblico dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de temer? Noten, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David confiaba en el Señor. Ahora dice el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3, 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, dijo David, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Podemos notar entonces la confianza que David tenía. Ahora, mis amigos, esta guerra es una guerra diaria. Esta guerra es una guerra de todos los días. Y no podemos ganar la victoria solos. No podemos conquistarla solos. Por eso Proverbios dice: fíjate del Señor, sujétate, tómate de Él. Fíjate del Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu prudencia. Sígalo en todos tus caminos. Sigue todos sus caminos. Teme a Jehová. Proverbios dice: Él enderezará tus veredas. Querido, para eso necesitamos orar sin cesar. Necesitamos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y recuerda una cosa: ¿tienes luchas? ¿Tienes pruebas? ¿Estás pasando por momentos de dificultad? ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Tienes problemas que sientes que solos no puedes solucionarlo? La única esperanza está en Jesús. Él fue claro en su palabra. En el libro de San Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Queridos, no es con fuerzas humanas, no es con ejércitos humanos, es con el poder del Espíritu Santo, es con la presencia de Jesús en nuestro medio. Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él a mí me fortalece. Si Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él a mí me fortalece. Pablo era un hombre que pasó también sometido a su Padre, pasó sometido a Jesús. Y por eso repito, en Jesús está la victoria. Querido, ¿quieres venir a Jesús? ¿Quieres tú entregarle el corazón a Jesús? ¿Quieres ir de rodillas? Ve, dile a Jesús: Señor, ya no soporto este problema, ya no aguanto esta carga, ya no aguanto la esclavitud del yo mismo. Quiero romper estas cadenas, Señor. Y solamente así se pueden romper, solamente de rodillas, pidiendo por aquellas cosas que nos acechan diariamente, clamando al Señor por aquellas cosas que nosotros sabemos que solos no podemos. Pero querido, el Señor hoy te llama. ¿Sabes cuál es la invitación que Él te hace? Si estás cargado, si estás cansado, ven a mí y yo te haré descansar.
Querido, Él quiere darte descanso. Él dice en su palabra, ven a mí, tráeme tus cargas y yo te haré descansar. ¿Le permitirás a Jesús que entre en tu vida? ¿Le permitirás a Él que Él sea el centro de tu corazón? ¿Le permitirás a Él que sea el centro de tu familia? ¿Que sea el centro de tu hogar? ¿Le vas a permitir a Él que Él sea quien dirija tus pasos, quien dirija tus pensamientos? Ven a Él de rodillas y dile, Señor, aquí estoy. No puedo más, pero contigo sí puedo. Por eso, querido, en el nombre del Señor Jesús, hoy el Señor te llama. Ven a Él, clámale a Él, dobla tus rodillas como lo hizo Josafat. Señor dice, en ti está la victoria. Yo no puedo, pero en ti está el poder. En ti está la victoria. Esa fue la oración del rey Josafat. Y Dios peleó por él. Dios clamó, Josafat clamó y Dios oyó y respondió la oración de Josafat. El mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros hoy. El mismo Dios de antaño es el mismo Dios de hoy. Queridos, solamente necesitamos confiar e ir a los brazos de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde en gran manera. Que Dios les bendiga.